Bien. Bueno, entonces bienvenidos a la clase de español avanzado con Ciudad Bilingüe. Como les comenté en la clase anterior, la clase del viernes, hoy vamos a conversar un poco sobre otro tiempo que se da en el subjuntivo. En este caso, entonces vamos a hablar del pretérito perfecto de subjuntivo. Bien, entonces este tiempo, al igual que los que repasábamos antes, sirve para expresar sentimientos, dudas, opiniones negativas sobre algo. También nos sirve para expresar interpretaciones en retrospectiva o en prospectiva. En retrospectiva, es decir, suposiciones que tienen que ver con el pasado, con lo antes sucedido. Y en prospectiva, es decir, sobre situaciones futuras, situaciones hipotéticas. También lo usamos entonces para, por ejemplo, poner en relación algunos datos, algunas informaciones. En el primer caso, bueno, ya vamos a ver los ejemplos que tengo aquí en Word. En primer lugar, estoy como hablando un poco en términos generales para que recordemos el uso del subjuntivo. Como les decía, en primer lugar lo utilizamos para expresar sentimientos, dudas u opiniones negativas. Por ejemplo, utilizando el pretérito perfecto podríamos decir entonces, me alegro de que hayas ganado el examen de español. También podríamos decir, por ejemplo, si alguien nos pregunta, ¿cuánto te costó esa computadora? Nosotros podríamos responder, es posible que haya pagado 20 euros. Bueno, es muy poco. Pensemos en 200 euros. Es posible que haya pagado 200 euros. En ese caso, no tenemos la certeza, no recordamos cuánto nos costó la computadora, pero hacemos una suposición, ¿sí? Como que eh, intentamos acercarnos a un valor posible. Ahora, un ejemplo de opinión negativa, pretérito perfecto podría ser, no creo que la empresa haya alcanzado su objetivo o su meta. Estoy suponiendo, estoy construyendo una hipótesis a partir de ciertos hechos. Ahora, lo que les mencionaba de las interpretaciones en retrospectiva y prospectiva, entonces las primeras, una oración en retrospectiva, recuerden que retrospectiva significa hacer una mirada al pasado, a lo que ya sucedió. Podría ser un ejemplo, a ver, por ejemplo, dado que haya estado alguna vez en Buenos Aires, ¿sí? Dado que haya estado alguna vez en Buenos Aires. Estoy suponiendo eh, que tal vez estuvo esa persona en Buenos Aires. O, por ejemplo, en prospectiva, es decir, una mirada al futuro, yo podría decir, dado que haya terminado mañana su tarea. Por ejemplo, en ese caso, lo que vemos de nuevo es que se está haciendo una hipótesis, una suposición, pero esta vez respecto al futuro. Y finalmente, como les comentaba, el tercer uso, digamos, podría ser en relación con datos,
con informaciones o ideas, pero que están más cercanos a la opinión, a la idea o la perspectiva que yo tengo respecto a algo. Por ejemplo, me alegro que hayas dormido bien y estoy dando mi opinión al respecto. Muy bien. Veamos entonces ahora sí este documento. Entonces, el pretérito perfecto de subjuntivo se usa después de ciertas expresiones en oraciones que expresan acciones finalizadas, perdón, que expresan acciones finalizadas que han sido completadas, esto es importante, en un marco temporal que incluye el presente o acciones que finalizarán en el futuro. Es un poco lo que veíamos ahora. Veamos entonces el uso del pretérito perfecto de subjuntivo en español. Entonces, lo empleamos para determinadas oraciones. Por ejemplo, acciones que finalizan en un marco temporal que se extiende hasta el presente. En alguna medida, acciones que continúan sucediendo. Por ejemplo, esperamos, fíjense que aquí está eh, el subjuntivo, esperamos que la operación de esta mañana haya sido todo un éxito. Esperamos es el deseo que tenemos, espero, yo deseo que la operación y haya sido, aquí nos encontramos con el pretérito perfecto, ¿ven? Esperamos que la operación haya sido todo un éxito. O por ejemplo, la operación acaba de realizarse. En algunos casos nos vamos a encontrar con que el subjuntivo, digamos que se comparte, o no se parece, pero es casi que el mismo, que asume la misma forma del indicativo. Bien, vamos a ir viendo como algunos casos por aquí en este texto. Sin embargo, es bueno que tengamos claro como el uso de cada modo. Veamos también este otro ejemplo. Entonces, utilizamos el pretérito perfecto de subjuntivo para referirnos a una acción que finalizará en el futuro. Por ejemplo, podrás ver a tu hermano cuando haya salido del quirófano. Podrás. Aquí en alguna medida estamos como expresándole a alguien una posibilidad, dándole un permiso. Recuerden que veíamos en la clase anterior como algunas formas del subjuntivo que están relacionadas con las órdenes o con eh, la intención de influir en las acciones del otro. Aquí le informamos a alguien que puede ver a su hermano cuando haya salido del quirófano. Y digamos que lo que queremos decir simplemente es que el hermano continúa en el quirófano, al igual que en el ejemplo anterior, que la operación acabó de realizarse. ¿Ven? Alejandra, ¿qué es ¿Sí? un quirófano? ¿Quirófano? Un quirófano es la sala en la que los cirujanos hacen sus Ah, operaciones. ah, ¿Mm? ok.
Perfecto. Entonces, veamos ahora la conjugación en pretérito perfecto subjuntivo. Para esta conjugación, como lo veíamos ya en pretérito perfecto, entonces lo que hacemos es tomar el verbo auxiliar, en este caso el haber, en presente subjuntivo, y el participio del otro verbo, del verbo principal. Entonces, tomamos el haber en subjuntivo, conjugamos el haber en subjuntivo y ponemos en participio al verbo principal. Veamos cómo hacer eso. Entonces, veamos los ejemplos con el verbo hablar, aprender y vivir. Conjugamos el verbo auxiliar. Recuerden que es el verbo haber. Entonces, haya, hayas, haya, hayamos, hayáis o hayan. Y conjugamos el verbo principal en participio. Hablado, aprendido, vivido. Entonces, un ejemplo podría ser: espero que hayas aprendido mucho en la clase de español. Ahí está el subjuntivo, el deseo, espero. Y la conjugación del verbo auxiliar, hayas, y el verbo principal en participio. Espero que hayas aprendido mucho en la clase de español. Pensemos en otro ejemplo. ¿Alguien quiere ayudarme? Mm, Se me ocurre otro. Es posible que Espero que haya disminuido los casos de COVID-19. espero que haya disminuido Disminuido. los casos de COVID. Hayan disminuido. Muy bien. Perfecto, John. Otro ejemplo podría ser, es posible que se haya equivocado de ruta. Estoy haciendo una suposición, aquí está el subjuntivo, es posible, tal vez haya equivocado, haya la conjugación del verbo auxiliar y equivocado sin participio. Ujú. Pensemos otro ejemplo con hablado. Al parecer, Sara, oh, no, al parecer, no, creo que este ejemplo no me servía. Bueno, no se me ocurre otro. ¿A alguien se le ocurre uno más? Yo pienso que haya hablado mucho. Yo pienso que ¿Haya hablado? mm, aquí hay algo No. que que no me cuadra. Ujú, ujú. Yo pienso, creo que no. Podríamos ponerlo, es posible
que haya hablado mucho. Ah, sí. Es posible que haya tomado También es posible mucho, que haya tomado o bebido mucho. bebido mucho. Okay. Muy bien. Continuemos entonces. Vamos a recordar rápidamente cómo se construye el participio. Esto ya lo hemos repasado varias veces, pero bueno, esa es la forma en la que se construye el pretérito perfecto disjuntivo. Bien, entonces el participio lo obtenemos quitando las terminaciones de los verbos infinitivos, er, oír, y añadiendo ado, oído, a la raíz de esos verbos. Por ejemplo, hablar, hablado, aprender, aprendido, y vivir, vivido. Esa es la conjugación de los verbos regulares. ¿Qué pasa con los verbos irregulares? Entonces, algunos verbos, participio, deben acentuarse, ¿sí? Es decir, al agregar la terminación ido, nosotros ponemos la tilde, el acento, en la última vocal, perdón, en la I de esos verbos, no en la última vocal. Por ejemplo, leído, leer, leído. Por ejemplo, no es probable que haya leído el libro. Una oración negativa. No es probable que haya leído el libro. Traído. Traer, traído. Ponemos el acento en la I. Me encanta que hayas traído a tu perro. Me encanta. Subjuntivo es mi opinión al respecto. Y conjugación del auxiliar, hayas traído participio. Me encanta que hayas traído a tu perro. Ahora, como hemos visto varias veces, algunos verbos muy específicos del español tienen o dos participios irregulares o participio irregular, irregular. Por ejemplo, freír, freído, frito. Imprimir, impreso, imprimido. Proveer, provisto, proveído. Y suscribir, suscrito, suscripto. Este tiene dos participios irregulares. Los demás creo que ya los conocemos. Abierto, dicho, escrito, hecho, muerto, puesto, visto y vuelto. Esa es la forma del participio. Entonces, aquí es como una especie de resumen de esos casos en los que se requiere el uso del subjuntivo. ¿En cuáles verbos utilizamos el subjuntivo? Entonces, como les mencionaba al inicio, para expresar sentimientos, para alegrarse, para emitir o hablar sobre un gusto, para lamentar, para querer, para desear, para preferir. Por ejemplo, me alegro de que te haya gustado el libro. O me gusta que hayas asistido a la clase de español. Me gusta que hayas asistido a la clase de español. O lamento que haya fallecido tu perro.
para expresar opinión. Por ejemplo, cuando uno cree algo, cuando uno piensa, cuando suponemos, vemos, notamos, consideramos u observamos. Por ejemplo, no creo que haya pensado en ella toda la noche. No creo que haya ido al hospital. También para expresar influencia. Era justo lo que veíamos hace un momento. Cuando necesitamos, cuando aconsejamos, cuando permitimos, prohibimos u ordenamos. Sí, por ejemplo, arriba había un caso de permiso. Podrás ver a tu hermano cuando haya salido del quirófano. O también podríamos decir, no podrás ver a tu hermano cuando haya salido del quirófano. ¿Sí? Estamos permitiendo o prohibiendo algo. O para ordenar. Sobre estos casos vimos muchos la clase anterior. Recuerdan que repasamos un cuadrito con algunas acciones que nosotros llevábamos a subjuntivo. Por ejemplo, había una que era cepillarse los dientes. Por ejemplo, podría ser, por ejemplo, espero que te hayas cepillado los dientes. Claro que ese sería más un deseo que una orden. También para expresar constataciones, es decir, para confirmar algo. Por ejemplo, es verdad, es cierto, está claro. Veamos el ejemplo. No es verdad que te haya olvidado. También lo usamos para construir expresiones de juicios de valor. Los juicios de valor son esas opiniones que tenemos respecto a ciertas cosas. Por ejemplo, es normal, es necesario, es probable, es difícil. Es normal que haya muchos mosquitos en el infierno. Es ¿Es el probable, infierno o el invierno? no lo sé, allí dice infierno en el ejemplo. Quizá se refiere un poco al calor. Ah, ok. En las zonas con mucho calor suelen haber mosquitos. Ujú. Ah, bien. Bueno, también usamos el subjuntivo para expresar negación. De esto ya hemos visto varios ejemplos. El último que leímos, no es verdad que te haya olvidado. Sí, allí estamos negando una situación. Para expresar deseo, ojalá que haya llegado a tiempo al examen, ojalá que haya pasado el examen. Y para expresar duda y probabilidad. Para estos casos utilizamos el tal vez, el quizás, acaso, probablemente, a lo mejor, puede ser que, por ejemplo, puede que Sofía haya salido de fiesta.
O es probable que ellos hayan viajado a España. Bien, ahora vamos a la parte más divertida. Vamos a hacer algunos ejercicios utilizando la forma correcta del pretérito perfecto de subjuntivo. Veamos el primer punto. ¿Verás la tele cuando? Eh, ah, hayas recogido. Bien. ¿Verás la tele cuando hayas recogido la habitación? Número 2. No creo que tu primo y tú hayas hecho algo mal. Hayáis. Hayáis, muy bien. Ajá. Mm, La número 3. Es posible. que haya llegado. Es posible que el envío haya llegado Muy bien. Es tarde. posible que el envío haya llegado tarde. La número 4. Espero que mis hijos. hayan terminado. Perfecto. Espero que mis hijos hayan terminado los deberes. Número 5. Tendré mi propio coche cuando. Haya encontrado. Muy bien. Entonces, miremos el primer caso. ¿Por qué utilizamos subjuntivo en la primera oración? Verás la tele cuando hayas recogido la habitación. ¿Qué sucede allí? No sé exactamente. Mm, Bueno, podríamos pensar en dos cosas. Primero, que se refieren a una posibilidad. Es posible que veas la televisión cuando ordenes el cuarto, ¿sí? Pero también está implícita una orden, y la orden es ordenar la habitación. ¿Por qué utilizamos subjuntivo en la oración 2? Es un pensamiento, ¿no? Sí, exacto. Y también expresa cierta duda, ¿no? No creo. No estoy segura, sin embargo, no creo. En el caso 3, ¿por qué utilizamos subjuntivo? Es la suposición, ¿no? Exacto, es una suposición, es una hipótesis. Es posible. Exactamente. En el cuarto, espero que mis hijos. ¿Por qué utilizamos subjuntivo? Deseo. Es un deseo. Exactamente, es un deseo, es algo que yo espero justamente que suceda de esa forma. Y la 5, en la oración 5, ¿por qué utilizamos subjuntivo? Es deseo también, ¿no? Yo Sí, quiero tener es mi deseo, coche. es deseo, pero también es posibilidad. Posibilidad, sí. Mm, Es sobre todo posibilidad, porque Ujú, digamos que puedo tener mi auto siempre y cuando tenga un trabajo, ¿no? ujú. Muy bien, ahora veamos los ejemplos con verbos regulares. Veamos el número 1. La profesora dará los resultados cuando.
haya Haya corregido. Muy bien. Cuando Todos haya los corregido todos los exámenes. exámenes. Ujú. La número 2. Es posible que los trabajadores hayan cometido. Muy bien. Es posible que los trabajadores hayan cometido un error. La número 3. No creo que nosotros Hayamos molestado. Muy bien. Hayamos molestado a alguien. La 4. Puede ser que la tienda Haya cerrado. muy bien, haya cerrado durante el invierno, solo durante el invierno. Porque aquí utilizamos subjuntivo. Es posibilidad, ¿no? Exactamente. Parece que no tengo. Y en la número 5. Voy a mudarme el mes que viene, aunque yo no. Haya acabado. Ujú. Muy bien, aunque yo no haya acabado de pintar el piso nuevo. En este caso, voy a mudarme el mes que viene. Está hablando de una situación irreal, ¿no? Es una situación futura, que es una posibilidad. Ujú. Veamos ahora estos ejemplos con verbos irregulares. Mm. Avísame Avísame cuándo. cuando hayas puesto la mesa. Perfecto. Avísame cuando hayas puesto la mesa. La número 2. No me gusta que no me hayáis contado. Muy bien. No me gusta que no me hayáis contado el problema. La número 3. Debemos ver otra vez la película, aunque nosotros ya la haya visto. Hayamos. Hayamos visto. Muy bien. Y número 2 es irregular o regular. Contado. Bueno, es verdad, es regular. Irregular, sí, regular, sí. Ajá, es regular. Bien. Veamos la número 3. Número Entonces, podemos ver otra vez la película, aunque nosotros ya la hayamos visto. La número 4. ¿Cuál es el motivo de que no? Hayan imprimido. Muy bien. ¿Cuál es el motivo de que no hayan imprimido o impreso? Alejandra, ¿Sí? es posible que usamos otro tiempo para el número 4. En Por vez ejemplo, de ese tiempo pretérito perfecto de subjuntivo. ¿sí? ¿Cuál otro tiempo? Em, solamente el pasado. Podría ser, por ejemplo, Mm, impi- impi- impri- imprimar- imprimieron, imprimieron, imprimaron. ¿sí? Podría Yeah. ser
¿Cuál es el motivo por el que no Ujú. imprimieron la revista? O por el que no imprimió ¿Cuál es, la revista. sí, cuál es la diferencia? Que si uso el el pasado en vez de. ¿Cuál es la diferencia? ¿De qué? Discúlpame que no te entendí. Ok, ok. ¿Cuál es la diferencia Sí. si uso el pretérito definido en vez de Ujú, el pretérito perfecto de subjuntivo? ujú, ok. El significado, ¿cuál es la diferencia? Ajá. Digamos que en ese caso querríamos expresar prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que pongamos esta en la otra forma. ¿Cuál es el motivo por el que no ¿cuál era el ejemplo por el que no imprimiste? Imprim- Voy a escribirlo. Imprimiste la revista. Ujú. Sí, vamos que eh, o si lo dejamos igual con el pronombre en plural, ¿cuál es el motivo por el que ellos no imprimieron la revista? Mm, Digamos que la respuesta ahí la razón sería casi que la misma. Ellos no imprimieron la revista porque se les terminó la tinta. Uno podría responder eso en ambos casos. Por lo tanto, el sentido apunta casi que a lo mismo, el significado es casi el mismo. Sin embargo, como que repasamos este tiempo porque es usado en español y digamos que cuando pensamos en el pretérito perfecto, como que las oraciones quedan mejor construidas, quedan mejor. El uso del auxiliar le da una mejor construcción, digamos, una mejor elaboración a las preguntas o a las oraciones en las que utilicemos, ¿sí? La diferencia sería que en el pretérito perfecto utilizamos ese verbo auxiliar, ¿sí? Y lo utilizamos en pasado o en futuro, como lo hemos visto, ¿sí? Pero el sentido es casi el mismo, es decir, en español nosotros podríamos privarnos de este tiempo y podríamos comunicarnos perfectamente. Sin embargo, como que en español tenemos múltiples tiempos y múltiples formas para expresar casi que lo mismo. Diariamente usas mucho ese tiempo. El pretérito perfecto creo que sí, yo tiendo a usarlo mucho cuando hablo. Ajá. Pero mira que quizá esto tiene que ver un poco con el hecho de que yo suelo leer mucha literatura. Entonces allí, digamos que el lenguaje está bien armado, bien construido. Quizá en una forma más coloquial, nos encontremos poco con este, con esta forma. Bueno, no sé si poco, porque igual la gente, pero digamos que el uso es un poco distinto. Pero es necesario que entendamos y que, sí, sobre todo que entendamos el uso del pretérito perfecto, porque sea como sea, en español se usa, por ejemplo, cuando ustedes lean un libro, cuando ustedes conversen con alguien, si no se ha estudiado el pretérito perfecto, pues no vamos a como a entender de qué está hablando. mm, Es una necesidad, sin embargo, es claro, como que hago énfasis en esto, en que quizás no sea tan necesario como tener esa multiplicidad de tiempos.
en otros idiomas, me comentaban, creo que era en el alemán, bueno, yo no hablo ese idioma, pero me explicaban que tienen pocas formas de ciertos tiempos, nosotros tenemos un montón, y eso se dificulta un poco al momento de enseñar, por ejemplo, español para extranjeros, porque hay algunos tiempos que digamos que se comparan al inglés. Que algunos yo les decía, bueno, por ejemplo, el uso del gerundio, este es parecido al presente continuo o este es parecido al presente simple, cuando veíamos eh, el presente indicativo, ¿no? Pero en inglés, en estos casos, como que no hay una forma verbal que se asemeje tanto, eso lo hace un poco difícil. Pero bueno, como que todo esto para decirles que en últimas tenemos que estudiar el pretérito perfecto y todas las otras formas. Bien, entonces continuamos. Sí. Os contaré todo cuando haya vuelto a casa. Muy bien, os contaré todo cuando hayan vuelto a casa. ¿Allá o allá? Okay. Cuando hayáis. Allá. Cuando hayáis vuelto a casa. Bien. O allá. Porque tenemos yo volver y yo. Es verdad, tienes toda la razón. Os contaré todo cuando Allá. haya vuelto a casa. Sí, sí, sí. Ujú. Cuando haya vuelto a casa. Muy bien. Me quedé pensando justo también en esto que me comentaba Sue y miremos la oración 2. Podríamos expresarla. No me gusta que eh, no me contaste el problema. Ujú. No me gusta que no me contaste el problema. Igual estamos utilizando subjuntivo, eh, acudimos al pasado, no me contaste, él no me contó el problema y el sentido es casi el mismo. Sin embargo, cuando leemos esta oración, no me gusta que no me contaste el problema, parece que algo falta o tal vez yo ya me acostumbré a la conjugación del haber, sí, del haber. No me O- gusta que no o me, ¿sí? no, podemos decir, por ejemplo, mañana, no, ayer. No me gusta que Sí, no me contaste el problema ayer, ¿no? también no me gusta que no me contaste el problema ayer o no me gusta que no me contaste el problema el día que nos vimos. Sí, que es, es algo final, ¿no? Ujú. Miremos que el significado es el mismo. Estoy expresando que determinada situación no me gustó, no me pareció correcta, no me pareció adecuada, no me gusta. Igual que no me gusta que no me hayáis contado el problema. Es igual, estoy expresando lo mismo, simplemente cambia la forma en la que lo expreso. Y eso es algo también que nos vamos a encontrar mucho en español y es que, por ejemplo, las palabras tienen múltiples definiciones y múltiples usos. Se me ocurre una ahora que no sé si ya la escucharon, es un poco graciosa, pero, por ejemplo, se acostumbra a utilizar la palabra perro, digamos que tiene varios sentidos. Perro, el animal que ladra de cuatro patas, ¿sí? Ujú. Pero también, por ejemplo, podemos decir, ese hombre es un perro, pues muy perro. En este caso, digamos que se utiliza de manera coloquial la palabra perro para expresar que ese hombre eh,
digamos que suele relacionarse con muchas personas, establecer relaciones amorosas con muchas personas, ¿sí? Pero también últimamente he escuchado que dicen como este es mucho perro. En este caso cambia el sentido. Veamos que es la misma palabra, pero en este caso lo que suele expresarse es que es muy bueno en algo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, es muy bueno en la bicicleta. Entonces le comentan como, este es mucho perro. O cuando, no sé, es bueno haciendo X situación. El caso es que, bueno, como que acudí también a este ejemplo para mostrarles que muchas veces en español se acuden como a sentidos figurados o a otras, o a deformaciones en las definiciones típicas de las palabras. Hay un montón de usos que no nos imaginamos que se le da al lenguaje y eso se da justamente es en la práctica, en el habla cotidiana porque de hecho hay muchas definiciones que no están en el diccionario, que no han sido aprobadas por la RAE. Y ahí es más complejo aún, sino que en el uso y en la forma de hablar de las personas se combinan, por ejemplo, extranjerismos. Hay palabras que provienen del inglés y como las pronunciamos mal, entonces terminan convirtiéndose en palabras, digamos que en español, pero que tienen esa raíz o ese origen extranjero. Pero bueno, eso ya iremos viendo como un poco más en el camino. Eso era como simplemente para contarles un poco sobre esto que les estaba hablando. Eh, ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? Recogido. Hayas recogido. Muy bien. Verás la tele cuando hayas recogido la habitación. Ah, estos son los que acabamos de hacer. Sí, se me copiaron 2 veces. Discúlpenme. Creo que son estos. Muy bien, estos sí son. Completemos entonces esta oración. Dudo que usted haya visto. bien haya visto a Juan porque ahora está en Perú de vacaciones. Muy bien. Nos sorprende que tú, Hayas pagado. muy bien, nos sorprende que tú hayas pagado tanto por la conexión a Internet. Debes regatear un poco con los vendedores. ¿Saben qué es regatear? Sí. ¿Qué es? Eh, bargain. To bargain. Pedir un precio mejor. Exacto. Negociar. Ajá, es pedir descuento. Eso en Colombia es muy típico. Aquí no. Yo creo que no, es verdad. Excepto compramos las cosas en mercadillos. En mercadillos, ok. Ujú. Ajá. Sí, es verdad. Acá también hay lugares en los que los precios son fijos. Por ejemplo, en los centros comerciales o en los almacenes muy grandes, el precio es el que está en la etiqueta.
y no podemos negociar. Sin embargo, quizá en negocios más pequeños o con vendedores ambulantes, acá en Colombia hay muchos vendedores que sacan sus productos y van por la calle ofreciéndolos. Con ellos digamos que sí es posible negociar los precios. Bien, veamos el siguiente punto. Es probable que esos turistas hayan estado en la playa esta mañana porque están más rojos que un cangrejo. que un cangrejo. 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 Muy bien. Es probable que esos turistas hayan estado en la playa Este esta mañana. Están más ojos que un cangrejo. Ajá. Veamos, fijémonos que esto es otro ejemplo justo de lo que venía hablándoles ahora, como que acudimos en español a, en el habla cotidiana a muchos sentidos figurados, a muchas metáforas. Por ejemplo, está más rojo que un cangrejo. Es una oración, bueno, es una línea un poco chistosa. Y quiere decir justo que esas personas eh, están muy rojas por el sol, se quemaron mucho la piel. Como quemado. Ajá, Sí. muy quemadas. Por ejemplo, las personas de piel blanca suelen ponerse muy rojas cuando pasan gran tiempo bajo el sol. Entonces, aquí se construye esta oración curiosa, ¿no? Los cangrejos pues son rojos, así que hacen la comparación. Es probable que hayan estado en la playa. Digamos que se les nota que estuvieron en la playa en la mañana porque están más rojos que un cangrejo. En inglés es langosta. Más, Cangrejo, creo que son distintos, el cangrejo y la sí, sí, no, langosta. pero la expresión es Ah, ok. Fuerte. ¿Ah, sí? sí. ¿Cómo se dice en inglés? As red as a lobster. Lobster. Oh, ok. Es muy curioso, es verdad. Me recordaron que hay una película que también les sugiero, ¿no? Ver películas, digamos, en español para que, pues, como que mejoremos la forma en la que escuchamos, la pronunciación. Bueno, es un ejercicio interesante. Podría ponerla con subtítulos. Luego podemos intentar hacer un ejercicio así, en el que vemos una película y luego hablamos de ella. El caso es que la película se llama The Lobster y es de un hombre, es un griego, se llama Yorgos Lanthimos. Y la película es muy interesante, es muy rara porque aborda como el concepto del amor desde una forma muy curiosa, es muy distópica y es muy interesante. Si algún día la ven, me cuentan. Es un poco raro, pero es bueno. No, muy bien. Listo. Terminemos con estas dos oraciones que hacen falta. El médico se alegra De que por fin yo haya dejado muy bien. fumar. El médico se alegra de que por fin yo haya dejado de fumar cigarrillos. Muy bien. Y la última, ella Stephen. No hallamos puerto. Perfecto. Ella Stephen, que nosotros no hayamos vuelto antes de la tormenta. Perfecto. Bueno, entonces voy a marcar esta oración para mañana continuamos con los otros ejemplos que tenía preparados para ustedes. ¿Hay alguna pregunta? No, no. No.
Bien, entonces mañana terminamos de repasar estos ejercicios y yo creo que estudiamos el subjuntivo con el tiempo, yo creo que pluscuamperfecto. Ese ya lo vimos en el indicativo también, pero bueno, vamos a repasar la forma con subjuntivo. Bien, hasta este momento, ¿qué tal les ha parecido el subjuntivo? Muy difícil. La conjugación no es complicada, pero Ajá, para saber en cuál situación que debemos usarlo es difícil. sí. Sí, es como Ok. teoría. Ajá. Es decir, como identificar los casos en los que Mm, debemos usar subjuntivo. ujú. Ok, bueno, intentaremos. Um, ¿Sí? Yo pienso siempre que cuando hay que, tienes que usar o sí, subjuntivo. subjuntivo. Sí. Esto, la mayoría. Y es solamente, ok, en mi caso intento recordar las frases comunes para usar Mm, sí, subjuntivo. Ajá. Y sí. la Sí. verdad es que a veces no entiendo exactamente. Solamente Ujú. necesito recordar el patrón. Como usar, por ejemplo, el Ok. Bueno, subjuntivo y creo que presente. también, sí, y creo que también pueden servir como, bueno, ahora ya desactivé, pero por ejemplo, yo les mostré como que no sé si puedo copiar imágenes aquí, a ver, yo miro. Les mostré como un cuadrito en el que aparecían los usos del subjuntivo, que era cuando nos hablaba de las expresiones. Creo que no puedo. Bueno, yo intentaré compartírselos, que era justo como esos casos en los que se usa subjuntivo, que nos contaban que se utiliza para expresar sentimientos, para expresar juicios de valor, para expresar negación, deseos, dudas o probabilidades. Yo creo que eso es fundamental, como tenerlo en mente, porque así vamos a saber que cuando tengamos que, por ejemplo, hablar de un gusto, entonces, en ese caso utilizamos subjuntivo. Mm. Bueno, entonces La nos verdad encontramos mañana. es ¿Sí? verdad que en la vida real no usamos Ujú. mucho ese tiempo, ¿es verdad o no? Esa forma o ese modo. Ajá. Mira que sí lo usamos muchísimo, Ya, porque okay. es muy frecuente el subjuntivo porque nosotros cotidianamente estamos hablando, por ejemplo, de nuestras No, no, no. opiniones. Ese tiempo, pretérito subjuntivo, no Ah, es el pretérito subjuntivo perfecto. presente. Sí, el presente Ajá, sí se usa mucho por sí, los latipos. sí, Y ese tiempo, el pretérito, el eh, pretérito. el pretérito subjuntivo, Ajá, perfecto de subjuntivo. sí. Ah, pues era un poco lo que te decía, no podría como medir, digamos, cuánto o con qué frecuencia usamos ese tiempo. En mi caso, a mí me parece que yo lo suelo utilizar eh, de manera constante. Sin embargo, como que sí se acude más al pasado simple, digamos, o a las formas Mm, más simples de mm, los mm. verbos. Yo no recuerdo ahora cuál era el que veíamos hace tiempo, me parece que no, el pluscuamperfecto no era. Bueno, de una forma que de hecho nos advertían allí en el texto que leímos, que ese tiempo estaba prácticamente que eh,
olvidado, pues casi no se utilizaba, excepto en algunos documentos formales o como en los discursos muy bien construidos, como muy intelectuales, tal vez. Entonces sí, como que hay tiempos que digamos que en el diálogo coloquial o en la eh, vida cotidiana se usan un poco menos, pero pues indudablemente es necesario como tenerlos allí en la cabeza. Okay. Bueno, chicos, entonces voy a detener por aquí esto. Gracias Oye, por estar en la eh, clase de español de oye, Ciudad Bilingüe. Sí. mañana no puedo.